Antes yo era el gerente regional de una pequeña cadena de comedores de carretera aquí en Arizona. Y, de todas las cosas raras que me tocó ver durante mi carrera, esta fue la más aterradora. Yo no estaba en el local la noche en que todo ocurrió, pero dos de mis empleados sí. Era un lugarcito justo al borde de la autopista, abierto las 24 horas, rodeado por el desierto, unos matorrales secos y un tramo solitario de carretera donde apenas pasaban autos de noche. Lupe y Chuy trabajaban ahí desde hacía años cuando sucedió todo. Pero después de esa noche, ambos renunciaron y solo hablaron con la policía. Todo lo que tuve para reconstruir lo sucedido fue la grabación de las cámaras de seguridad, y algunas pistas vagas que los oficiales dejaron caer. Y hasta hoy, sigo pensando en lo que vi, y en lo que jamás sabré. Recuerdo que era una de esas noches frías del desierto, donde el viento sacude el local como si quisiera entrar a buscar un café caliente. Chuy era nuestro cocinero, un hombre ya en sus 40s, casado, con 2 hijos, que trabajaba el turno nocturno para ganar un extra. Lupe, la mesera, era una madre soltera de 20 y tantos, lista y fuerte, de esas que no se dejan de nadie, y siempre sabían cómo calmar el ambiente cuando se llenaba el lugar. Eran confiables, trabajadores con carácter, de los que uno podía dejar solo sin preocuparse. Pero esa noche, algo entró al comedor para lo que nadie estaba preparado. Yo dormía en casa cuando el teléfono sonó. En cuanto dijeron que eran de la policía, sentí que me bajaba el alma al piso. Me explicaron que había ocurrido un incidente en el local, y que necesitaban acceso a la oficina para revisar las grabaciones. No dieron detalles, solo dijeron que había sido grave, que Lupe y Chuy estaban involucrados. Me vestí a toda prisa, con un nudo en el estómago, y manejé por la autopista con la mente llena de preguntas. ¿Habría sido un asalto? ¿Una bronca entre borrachos? ¿O algo peor? Cuando llegué al restaurante, ya tenía 1000 ideas en la cabeza. Pero lo que vi en esa cinta fue algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Un oficial me esperaba en la entrada. Lo llevé a la oficina trasera, un cuartito apretado con un viejo televisor y un reproductor VHS. El oficial me dijo que se llevaría la cinta como evidencia, pero quería verla antes para tener claro lo que había pasado. Yo acepté. Rebobinamos hasta las 2:30 de la madrugada, y cuando le di play, la pantalla cobró vida. Todo estaba tranquilo. Chuy andaba en la cocina limpiando las planchas, y Lupe recogía las mesas, con la luz tenue iluminando el comedor vacío. Entonces, la puerta se abrió y entraron 2 hombres. Tendrían poco más de 30 años, vestidos con jeans gastados y chamarras gruesas. Pero no fue su ropa lo que me puso la piel de gallina. Fue su aspecto. Uno tenía un tatuaje enorme que le subía del cuello hasta la cara. El otro, unos ojos fríos, vacíos, que no parpadeaban ni un instante. Actuaron tranquilos al principio, como si fueran solo 2 viajeros buscando algo de comer. Se sentaron en la barra y Lupe tomó su orden. Chuy, de espaldas, preparaba los platos sin notar nada raro. Cuando Lupe les llevó la comida, los 2 comieron en silencio, sin levantar la vista, sin decir palabra. Yo, viendo la grabación, solo quería que terminaran y se largaran. Pero no se fueron. De la nada, el del tatuaje metió la mano en su sudadera y sacó una pistola. El otro también sacó la suya. Los 2 apuntaron directo a Lupe y Chuy, que quedaron paralizados, como estatuas. Los ojos de Lupe se abrieron de par en par, la boca entreabierta, como si quisiera gritar pero no pudiera. Chuy levantó las manos, temblando tanto que hasta la cámara lo captó. Los tipos no tenían prisa. Con sus armas, les hicieron señas para que salieran de detrás del mostrador. Ambos caminaron lentamente, temblando, Lupe casi arrastrándose, con las manos aún apoyadas en la barra antes de soltarse. Los llevaron hasta la parte trasera, directo al refrigerador industrial. Yo pensé que los encerrarían ahí y luego vaciarían la caja. Pero no. Una vez que los metieron, también entraron ellos. Y cerraron la puerta detrás de sí. La cámara quedó apuntando a esa puerta cerrada. 5 minutos. 10. 20. Yo adelantaba y rebobinaba la cinta, pero nada cambiaba. La puerta seguía cerrada, mientras en mi cabeza no dejaba de preguntarme, ¿por qué entraron con ellos? ¿Qué estaban haciendo ahí dentro? 37 minutos. 37 minutos encerrados con esos 2 en un congelador donde apenas cabían 4 personas. Y yo imaginaba lo peor, amenazas, tortura, cosas tan oscuras que no puedo ni mencionarlas.
pero la grabación no daba pistas. Finalmente, a los 37 minutos exactos, la puerta se abrió. Los dos hombres salieron como si nada, acomodándose la ropa, con calma, como si acabaran de ir al baño. El del tatuaje alisó su sudadera, mientras el otro recorría el comedor con esos ojos sin vida. Luego, salieron caminando como si hubieran hecho lo más normal del mundo. No tocaron la caja, no robaron nada, ni un centavo. Salieron por la puerta, subieron a un carro oscuro estacionado fuera de la toma, y se perdieron en la noche desértica. Yo me quedé ahí, con las manos sudorosas, el corazón acelerado, viendo la pantalla junto al oficial. No habían robado nada. Solo habían encerrado a Lupe y Chuy con ellos durante casi una hora. Y luego se fueron. ¿Pero por qué? ¿Qué les hicieron ahí dentro? La grabación siguió. Unos 15 minutos después, entró uno de nuestros clientes frecuentes, Don Toño, un trailero que siempre venía por café a esas horas. Se le veía confundido, sacudiéndose el polvo del abrigo. Caminó por el comedor, esperando a alguien. Luego pasó detrás del mostrador buscando al personal. Recorrió todo el local, pero evitaba abrir el refrigerador, como si ni se lo imaginara. Hasta que, por fin, se decidió. En la cámara se ve el momento exacto en que abrió la puerta y vio lo que había adentro. Dio un salto hacia atrás, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Otra cámara captó su cara al regresar al comedor. Estaba blanco como un papel. Sacó su teléfono, marcó al 911 y, como buen hombre, apagó las parrillas para evitar un incendio. Luego, siguió paseándose, mirando de reojo hacia el refrigerador, encorvado como si temiera que algo saliera de ahí. Poco después llegaron los policías. Hablaron con Don Toño, luego se acercaron a la puerta del refrigerador. Uno de ellos la abrió con el pie, con cautela. Hizo un gesto, como pidiendo que salieran. Primero salió Lupe, tambaleándose, cubriéndose los ojos, temblando tanto que un oficial tuvo que sostenerla. Luego salió Chuy, también con las manos en la cara, pero avanzando despacio, como si no quisiera salir. Cuando intentaron alejarlo del refrigerador, Chuy se soltó, se giró y trató de volver a entrar, como desesperado. Los oficiales tuvieron que sujetarlo. Él peleaba, intentando regresar como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, Lupe se dejó caer en una mesa, hecha bolita, sin dejar de taparse el rostro. Después de unos minutos, los policías lograron calmar a Chuy y lo sentaron. Intentaron hablar con ellos, pero no dijeron ni una palabra. Estaban como en trance, cubriéndose los ojos, sin querer mirar nada más. Al poco rato llegaron los paramédicos. Los revisaron, les hablaron, y luego los llevaron hasta la ambulancia. Incluso afuera, Lupe y Chuy seguían con las manos en la cara. En la cinta se ve cuando yo entro, con el abrigo mal cerrado, la cara desencajada. Ahí la grabación se corta. Recuerdo que volteé al oficial, le exigí saber qué había pasado ahí dentro. Solo se encogió de hombros. Mike y Jenny, Lupe y Chuy, seguían en shock, sin hablar. No tenían heridas visibles. Nadie los había golpeado ni cortado. Pero lo que fuera que sucedió ahí dentro, los destrozó por dentro. Me dijeron que seguirían investigando, pero no sabían nada más. Yo salí del lugar, horrorizado. Ellos eran mis empleados, mis amigos. Saber que habían vivido algo así me rompía el alma. Al día siguiente traté de visitarlos en el hospital, pero no me dejaron entrar. Intenté llamarlos después, pero ninguno contestó. Al poco tiempo, ambos renunciaron. Supe que Chuy se fue a California, abandonando a su familia. Su esposa me contó que, antes de irse, estaba hecho un trapo, no hablaba, no comía, no dormía. Un día, simplemente desapareció. Lupe se fue con su familia a una granja en Iowa, tratando de rehacer su vida. Su madre me dijo que estaba mejor, pero que solo hablaba en frases cortas. El reporte policial no decía nada claro, solo que hubo un incidente. El local ya nunca volvió a ser el mismo. Los demás empleados empezaron a inventar historias. Algunos decían que fue cosa de narcos, otros que fue un juego sádico. Un cocinero hasta hablaba de conspiraciones del gobierno, pero yo no creía en esas cosas. Nadie supo lo que pasó, solo Lupe y Chuy. Y lo peor fue no saber. Los clientes dejaron de venir por las noches. Yo tampoco soportaba estar ahí. Por más que pusiera guardias, cámaras nuevas o botones de emergencia, ya nada podía borrar aquello.
Con el tiempo, contratamos nuevo personal, y los clientes fueron regresando poco a poco. Pero yo jamás olvidé esa noche. A veces, paso frente al local, veo el letrero parpadeando y me pregunto quiénes eran esos tipos. Otras veces, en mi casa, vuelvo a ver esa cinta, dejando que los 37 minutos corran. A veces pasan rápido, a veces parecen interminables. ¿Seguirán por ahí? ¿Qué fue lo que les hicieron? Con el tiempo, dejé de ver la cinta. Aprendí a no hacerme más preguntas. Porque hoy entiendo que hay cosas que es mejor nunca saber. Crecí en Guadalajara en los años 80, y para ser sincero, terminé juntándome con la gente equivocada. Algunos amigos míos acabaron en la cárcel, y otros, debajo de la tierra. Pero siempre admiré a los que supieron decir hasta aquí, y lograron salirse de ese mundo antes de que la vida que llevábamos se convirtiera en una cadena alrededor del cuello. Decidí enderezar mi camino. Como siempre me gustó manejar, pensé que lo mejor era trabajar en una compañía de taxis. Así podía ganarme la vida honestamente mientras recorría las calles de la ciudad que conocía como la palma de mi mano. Para 1991, ya tenía 24 años y llevaba casi 2 años manejando por las calles de Guadalajara. Era un trabajo pesado, la verdad. Pero de vez en cuando, me tocaban pasajeros que eran todo un personaje. Como aquella vez que un tipo chaparrito, con la voz ronca, me hizo la parada. Resultó ser nada menos que el fundador de un club de motociclistas muy famoso allá en Estados Unidos, un tal Sonny Barger de los Hells Angels. Le pregunté por qué no andaba en su moto, y me miró directo por el retrovisor y me dijo, porque me tomé 14 cervezas, 5 tequilas, y ya estoy muy viejo para pasar la noche en la cárcel. Me reí como nunca con ese hombre, y además me dejó una muy buena propina. Así que, un saludo para los Hells Angels, supongo. Pero no todos mis pasajeros eran así de simpáticos o interesantes. Hubo uno o dos que, sin saberlo, me metieron en tremendos problemas. Esta es la historia de uno de ellos. Era el 2 de agosto de 1991, como a las 8:30 de la noche. El sol acababa de esconderse y yo andaba por la calzada Independencia, a punto de tomar la salida hacia el centro. Era viernes, y ya sabía que la noche iba a estar movida. Justo antes de tomar la curva, vi a una muchacha parada a un lado del camino, haciendo dedo para que alguien la llevara. Mi primer pensamiento fue que no era buena idea andar pidiendo aventón a esa hora, mucho menos en viernes, cuando todo se descontrolaba al caer la noche. Así que me orillé, toqué la bocina, y cuando se acercó a mi ventana, ni siquiera me dejó preguntarle a dónde iba. Solo dijo con la voz temblorosa, como si hubiera estado llorando, no traigo dinero, lo siento, pero de verdad necesito un aventón. Y en vez de hacerme el indiferente como otro cualquiera, le dije que subiera, que la llevaría sin cobrarle nada. Me contestó entre sollozos, ¿de verdad? Ay, muchísimas gracias. Y se subió a la parte trasera del taxi. Me dijo que quería ir al aeropuerto. Le dije mi nombre y le pregunté el suyo. Mientras conducía, traté de suavizar la charla, preguntándole si estaba bien, aunque era obvio que no. Me contó que acababa de terminar una relación de 3 años con su novio, y que iba al aeropuerto para tomar un vuelo a Cancún, donde vivían sus abuelos. Le dije que lo sentía mucho, pero que se sorprendería de saber cuántas mujeres jóvenes como ella llevaba al aeropuerto cada semana. Le expliqué que a veces la vida es así, las relaciones se rompen y uno termina huyendo, buscando un escape. Ella no se rió de mi intento de chiste, como era de esperarse, pero me ofrecía escucharla si necesitaba desahogarse. Le costó trabajo comenzar, pero cuando lo hizo, ya no paró. Me contó que había venido del norte del país a estudiar la universidad en Guadalajara, y que conoció a su novio en su penúltimo año. Al graduarse, se mudó con él mientras encontraba trabajo. Al principio, él había sido un caballero, la apoyaba emocional y hasta económicamente, pero con el tiempo fue cambiando. Cada vez era más impaciente, más agresivo. Las peleas eran constantes, varias veces a la semana. Ella buscaba trabajo sin suerte, y eso solo empeoraba todo. Me dijo que justo antes de que todo explotara, andaba buscando trabajos de mesera para poder ayudar con los gastos, pero que ya era tarde. Su novio la corrió. Le aventó sus cosas, y la pelea terminó en violencia. Ella agarró su maleta y salió corriendo de la casa. Cuando mencionó que la pelea se volvió violenta, algo se encendió en mí.
Mi papá también fue violento con mi mamá antes de abandonarnos, así que lo entendí de inmediato. Me ofrecía llevarla al hospital o a la policía, pero ella se negó rotundamente, con un tono desesperado que me puso en alerta. Le dije que, si él la había golpeado o destruido sus cosas, debía denunciarlo, aunque fuera solo para que quedara registro. Pero ella insistía en que solo quería llegar al aeropuerto, que quería irse con sus abuelos. En ese momento pensé que era normal, que solo quería escapar de ese infierno. Pero había algo raro en su respuesta, algo que me hizo dudar. Le pregunté si acaso ella había hecho algo para defenderse, por eso no quería a la policía. Le aclaré que, si solo había actuado en defensa propia, no había nada que temer. Ella respondió con frialdad que ellos no lo verían así. Cuando le pregunté por qué, me contestó molesta, porque no lo verán así. ¿Puede llevarme al aeropuerto, por favor? Se lo suplico. Esa súplica me desarmó un poco, pero no lo suficiente para olvidarlo todo. Guardé silencio un rato, pensando qué decir. Le mencioné que, si su ex la había agredido, la mejor venganza sería verlo pasar una noche tras las rejas. Y fue entonces cuando ella murmuró con una voz helada que me erizó la piel: él ya no va a hacerle daño a nadie más. Ahí lo entendí todo. Sí, la pelea había sido violenta, pero no en el sentido que yo pensaba. Ella le había hecho algo a él. Y por la manera en que lo dijo, supe que había sido algo muy serio. Le dije con nerviosismo que, si había hecho algo grave, debía bajarse del taxi, porque no quería convertirme en cómplice de lo que hubiera pasado. Le aclaré que, si solo le había aventado algo para defenderse, no había problema, la llevaría al aeropuerto. Pero si lo había dejado herido o algo peor, era otro asunto. Mientras yo hablaba, la escuché moverse en el asiento trasero. Miré por el retrovisor y la vi metiendo la mano en su chaqueta. Un segundo después, escuché ese clic inconfundible de un arma siendo cargada. Ya me habían asaltado antes, y conocía bien ese sonido. La chica que creí víctima de violencia doméstica acababa de sacar un arma en mi taxi. Las palabras "señorita, no hay necesidad de hacer nada" precipitado salieron solas de mi boca. Sin pensarlo, ella, con la voz temblorosa pero decidida, me dijo: solo lléveme al aeropuerto. No quiero hacerle daño, pero si me obliga, no me va a quedar otra. Solo quiero salir de aquí. Ya no pregunté nada más. Quería hacerlo, pero valoraba mucho más mi vida que las respuestas. Tal vez había un hombre tirado en una cocina, desangrándose con un balazo en el abdomen. Tal vez un desgraciado que merecía sufrir. Pero yo no creo en la pena de muerte. Aún así, me preocupaba que alguien estuviera muriendo, y me quemaba no poder hacer nada. Así que solo manejé, en silencio, con un miedo terrible. Aquella muchacha ya había confesado, aunque no con palabras directas, que había matado a alguien. Y yo sentía que, si se veía acorralada, podría volver a hacerlo. Y para ser sincero, ni siquiera estaba seguro de que tuviera abuelos esperándola. Si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en desaparecer en Sudamérica, no en Cancún. Llegamos al aeropuerto y, antes de llegar a la zona de ascenso, me pidió que detuviera el taxi. Me dijo que bajaría caminando el resto del trayecto. Obedecí, parando en una zona oscura, lejos del bullicio. Luego me exigió apagar el motor y darle las llaves. Al principio me negué, diciéndole que ese taxi era mi única forma de ganarme la vida. Pero entonces, vi su verdadera cara. Giré un poco la cabeza para intentar calmarla, pero me puso la pistola contra la sien, presionando tan fuerte que me dolió. Con voz fría me ordenó: dame las llaves. Mi último intento fue pedirle compasión. Le supliqué, inventando que tenía hijos que alimentar, que no podía quedarme sin trabajo. Pero no me dejó terminar. Se desbordó, gritando que todos los hombres éramos iguales, que queríamos controlarlas, y que ella no iba a permitirlo. Me advirtió que si no le daba las llaves, no vería a mis hijos nunca más. No soy tonto. Sabía que lo mejor era obedecer. Le entregué las llaves, la vi bajar con su maleta, y la observé caminar hacia la terminal con el mismo aire de víctima que tenía cuando la recogí. Esperé a que desapareciera de mi vista y corrí al teléfono público más cercano, llamando al 911 mientras miraba por encima del hombro, temiendo que volviera. No quise entrar al edificio por miedo a cruzármela, no quería arriesgarme a que me disparara allí mismo. Esperé afuera, sin llaves, hasta que llegó la policía. Pero cuando ellos entraron, ya era tarde.
La chica había tomado el primer vuelo hacia quién sabe dónde, seguramente ya sin el arma. Pero eso sí, se llevó mis llaves. Tuve que conseguir que un mecánico viniera a encender el taxi para poder regresar a casa. Y el coche estuvo inservible hasta que la empresa me mandó un nuevo juego de llaves. Pero al menos estaba vivo y créeme, después de tener a esa loca en el asiento trasero, eso ya era un verdadero milagro. La noche del 26 de abril de 2013, Jessica Eringa, una madre de 25 años, trabajaba el turno nocturno en una gasolinera Exxon ubicada sobre la carretera Farm to Market en las afueras de Corpus Christi, Texas. La pequeña estación era un lugar habitual para los locales, y Jessica, conocida por su amabilidad y dedicación, trabajaba sola. En ese entonces, este tipo de prácticas eran comunes en la estación Exxon. Corpus Christi, aunque no era un pueblo sin crímenes, tenía tasas relativamente bajas comparadas con otras partes del estado, y con el departamento de policía de Nueces County a solo unos minutos, los empleados se sentían seguros trabajando sin compañía ni armas, incluyendo Jessica. Poco antes de las 11 p.m., uno de los clientes habituales estacionó su auto frente a la tienda, apagó el motor y entró para hacer una compra. Al entrar, notó que no había nadie en la caja. Pensando que la cajera estaba en el baño, decidió esperar. Pero pasaron los minutos, y la tienda seguía en un silencio inquietante. Preocupado, y conociendo bien tanto la tienda como a Jessica, el cliente decidió pasar detrás del mostrador para echar un vistazo. Al fondo, encontró las pertenencias de Jessica, su bolso, su chaqueta, todo. Pero de ella, ni rastro. Llamó su nombre varias veces y recorrió la tienda buscando señales de ella, pero nada. Entonces marcó al 911. Minutos después, un oficial llegó a la estación. No había señales de pelea, lo que hizo pensar que quizás Jessica había salido voluntariamente, tal vez llevándose el dinero. Pero al abrir la caja registradora, los $400 seguían ahí, intactos. La caja fuerte también estaba sin tocar. Si no habían robado nada y Jessica había dejado todas sus cosas, ¿dónde estaba? Jessica no era solo una empleada de gasolinera. Era una madre devota de su pequeño hijo Sean, de 3 años, y estaba comprometida con Dakota Quayle Dyer. Sus amigos y familia la describían como bondadosa, trabajadora y con sueños de ser contadora mientras estudiaba en la universidad. Su desaparición sacudió a la comunidad tejana, donde este tipo de casos eran casi inexistentes. Su madre, Celia Eringa, estaba devastada. «Yo sé que está allá afuera, esperando que la encontremos», dijo a la prensa local. «Solo quiero que vuelva a casa. Esto es como una pesadilla de la que no puedes despertar». Dakota, su prometido, también habló en una vigilia organizada en la ciudad. «Solo quiero que regrese. La extraño, y nuestro hijo también. Cada día es una lucha, pero no vamos a rendirnos». El Departamento de Policía de Nueces County lanzó una investigación inmediata, pero la falta de evidencia en la escena fue un obstáculo enorme. No había cámaras de seguridad internas, pues el dueño nunca pensó que fueran necesarias. Fue un error fatal. La policía trajo perros rastreadores, pero el rastro se perdía abruptamente, lo que indicaba que Jessica pudo haber sido subida a un vehículo. Unas gotas de sangre encontradas en la puerta trasera del local, que luego se confirmaron como suyas, indicaron que algo violento había ocurrido. Se entrevistó a clientes y empleados, y todos se sorprendieron al saber que Jessica había estado sola esa noche, tan vulnerable. A pesar de todos los esfuerzos, el caso quedó congelado por semanas y luego meses. Se organizaron búsquedas en ranchos, lagos y zonas rurales, pero nunca hallaron ni una pista sólida. La comunidad de Corpus Christi se volcó en apoyo, llenando la ciudad con carteles de búsqueda, organizando vigilias y ayudando con donativos para su hijo. Medios locales y nacionales cubrieron la noticia, incluyendo programas como Desaparecidos. Pero sin testigos ni evidencia concreta, el caso se enfrió. Durante casi 3 años, la pregunta sobre el paradero de Jessica fue un misterio que pesaba sobre todos. Todo cambió en abril de 2016, cuando una adolescente de 16 años denunció un intento de secuestro en el condado de Aransas, cerca de Corpus Christi. La joven dijo que un hombre en una minivan plateada intentó meterla a la fuerza a su vehículo. Por suerte, logró escapar y dio a la policía una descripción detallada. Así fue como llegaron a Jeffrey Willis,
un trabajador de fábrica de 46 años. Aunque no tenía antecedentes penales, lo que encontraron en su casa y su minivan horrorizó incluso a los policías más veteranos: esposas, cuerdas, grilletes, pastillas, armas, guantes. Pero lo más escalofriante estaba en su computadora. Había una carpeta llamada VIX con dos subcarpetas, una etiquetada como JLH y otra como RB. Al abrir la carpeta RB, encontraron fotos de Rebecca Bledge, una mujer asesinada en 2014 cerca de su casa en Aransas County. Al principio se pensó que había sido atropellada, pero luego se descubrió que la habían ejecutado con 3 disparos en la cabeza. Pero lo más impactante estaba en la carpeta JLH. Contenía decenas de fotos de Jessica Eringa. Y la fecha de creación de la carpeta era precisamente el 26 de abril de 2013, la noche de su desaparición. Willis se convirtió en el principal sospechoso. Imágenes de vigilancia de un negocio cercano lo mostraban huyendo del Exxon en su minivan plateada. Además, un retrato hablado coincidía con su rostro. Testigos también recordaron haberlo visto en la tienda varias veces, intentando coquetear con Jessica de forma incómoda. Finalmente, en septiembre de 2016, Willis fue acusado formalmente del secuestro y asesinato de Jessica. Según los fiscales, la raptó, la llevó a la casa vacía de su abuelo, y allí la sometió a horrores inimaginables antes de matarla con un revólver Taurus 357, el mismo que fue hallado en su vehículo. Su computadora, los videos de tortura, los objetos en su casa. Todo lo pintaba como un depredador meticuloso y sádico. La clave final fue su primo, Kevin Bloom, un exoficial de prisiones, quien confesó haberlo ayudado a deshacerse del cuerpo. Dijo que vio el cadáver en el sótano de Willis, y lo ayudó a enterrarla en un terreno rural. Aunque guió a la policía a varias ubicaciones, nunca hallaron restos. Al parecer, Willis había movido el cuerpo antes. En 2018, Willis fue juzgado por la desaparición de Jessica, aunque ya cumplía cadena perpetua por el asesinato de Rebecca Bledge. Fue un juicio complicado, pues no había cuerpo, pero la abrumadora cantidad de pruebas, su computadora, su vehículo, los testimonios, lo condenaron. Su defensa argumentó que Jessica podría haberse ido voluntariamente, pero el jurado deliberó apenas hora y media antes de declararlo culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Jessica nunca fue hallada, pero su familia por fin obtuvo algo de justicia. Willis sigue preso, sin mostrar arrepentimiento y negándose a decir dónde está el cuerpo. Su primo Kevin Bloom también fue condenado como cómplice. La desaparición de Jessica marcó un antes y un después en la región. En respuesta, Texas aprobó una versión local de la ley Jessica Eringa, obligando a que gasolineras tengan más de un empleado en turno nocturno, botones de pánico y cámaras de seguridad en el interior. Cada año, la comunidad recuerda a Jessica con vigilias y eventos para ayudar a su hijo Sean, quien ahora es criado por su padre y su abuela. El caso de Jessica sigue siendo una herida abierta, pero también un símbolo de fortaleza, de una comunidad que jamás dejó de buscarla. Su historia es un recordatorio de los horrores de la violencia, pero también del poder que tienen las personas buenas cuando se niegan a rendirse. Ask ChatGPT. Llevo ya 6 meses trabajando como guardia de seguridad en un parque industrial de las afueras de Monterrey. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga lo suficiente para cubrir los recibos y poner comida en la mesa. La mayor parte del tiempo la paso sentado en la caseta, vigilando las cámaras, asegurándome de que nadie se meta donde no debe. Las noches suelen ser tranquilas, solo yo, el zumbido de los monitores y un montón de naves industriales vacías. Desde que empecé, siempre me ha tocado el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es pesado, sobre todo por el sueño, pero me he ido acostumbrando. La fábrica es vieja. En otros tiempos fabricaban autopartes para todo México, pero ahora casi todo está abandonado, apenas un par de almacenes siguen en funcionamiento. Y por las noches, aquello es puro silencio, sombras y el chillido de las ratas entre las paredes. Al inicio del turno reviso puertas, candados, ventanas, que todo esté bien cerrado, y después me acomodo en la caseta con mi termo de café, viendo las pantallas. Cada 2 o 3 horas hago un recorrido, linterna en mano, alumbrando los rincones oscuros. Para ser sincero, es aburrido, pero es dinero. Sin embargo, aquella noche todo cambió. Era una noche helada.
Ese frío seco y cortante que pega fuerte en Monterrey durante diciembre. Yo iba por mi tercer café, medio adormilado porque no había dormido nada la noche anterior. Estaba viendo las pantallas cuando algo llamó mi atención en la cámara 3, allá por el andén de carga trasero. Vi una sombra, moviéndose rápido, de manera sigilosa. Me acerqué más a la pantalla, entrecerrando los ojos, pero la imagen era muy oscura. Al principio pensé que quizás solo era un gato o una bolsa arrastrada por el viento, pero entonces lo vi de nuevo, cruzando la toma con rapidez. Resoplé con fastidio, me puse la chamarra, tomé la linterna y salí. De noche, ese lugar parece un laberinto. Naves viejas, pasillos estrechos y un silencio que cala. Alumbré alrededor del andén, todo parecía en orden. La puerta cerrada, sin señales de que la hubieran forzado. Fui a revisar la cerca perimetral, intacta, sin cortes. Pensé que quizás solo era basura volando o un perro callejero. Estaba por regresar cuando escuché algo. Una risa baja, apenas un susurro entre las sombras. Me quedé quieto, aguzando el oído. Y entonces, de la oscuridad, salieron. Eran 4 o 5, todos con máscaras, como de calaveras o de esas que venden en el mercado durante el Día de Muertos. Se notaba que eran jóvenes por la forma en que se movían, con esa energía inquieta de los chamacos descontrolados. Uno de ellos me empujó con fuerza y casi se me cae la linterna. Apenas me daba tiempo de entender lo que pasaba cuando otro me soltó un puñetazo seco en el estómago, dejándome sin aire. Me doblé, tratando de respirar, pero ya estaban todos encima, golpeándome y pateándome como una jauría salvaje. Intenté defenderme, incluso le pegué con la linterna a uno, pero me la arrebataron y la aventaron lejos antes de que otro me soltara un golpe en la cara. Sentí como me tronaba la nariz y la sangre empezó a correr, hasta la podía saborear en la boca. Quise gritar, pero no me dejaban. Me golpeaban sin parar, tirándome al suelo una y otra vez. Alguien me pateó las piernas y caí con fuerza sobre el pavimento, sintiendo un dolor agudo en las rodillas y en las manos. Pero no se detuvieron. Las patadas llovían en mis costillas, en la espalda, en los brazos. Me hice bolita, cubriéndome la cabeza como podía, pero no servía de nada. El dolor venía de todos los lados y sus risas me taladraban los oídos. Sonaban como si estuvieran disfrutando de todo aquello. Era enfermizo ver cómo se divertían. Se comportaban como niños, pero niños crueles, de esos que arrancan las alas a los insectos solo por morbo. Y eso me asustó más que los golpes, la manera en que no les importaba, la forma en que lo disfrutaban. Y siguieron así, lo que a mí me pareció una eternidad, aunque seguramente fueron minutos. Hasta que uno me dio un golpe seco en la cabeza. Y ahí se apagó todo. Oscuridad total, como si alguien hubiera bajado el interruptor. Cuando desperté, seguía siendo de noche. Y seguía haciendo un frío del demonio. Estaba tirado en el suelo, con la cara pegada al pavimento, sintiendo la sangre seca en la boca. Intenté moverme, pero todo el cuerpo me gritaba de dolor. Las costillas me ardían, las manos no respondían bien, y escupí sangre junto con algunos trozos de dientes. Me habían dejado hecho trizas. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Los muchachos ya no estaban, ni rastro de ellos. Mi ropa estaba destrozada y los tenis me los habían robado. Unos Nike Air Max que apenas había pagado en abonos. Busqué la cartera, seguía en mi bolsillo. No querían dinero, solo querían destrozarme. Me levanté como pude, temblando y con la cabeza dándome vueltas. Cada paso era un suplicio. Me apoyé en las paredes, arrastrándome de vuelta hasta la caseta. Me tropezaba a cada rato, las piernas me flaqueaban, las costillas me apuñalaban con cada respiro, pero al final llegué. Me dejé caer en la silla, y con las manos temblorosas marqué como pude al 911. Apenas pude hablar, tartamudeando, diciendo que me habían atacado, dando la dirección. Luego me quedé ahí, esperando, tratando de no desmayarme otra vez. La ambulancia llegó rápido. Las luces rojas iluminaban todo mientras me subían en la camilla. Me preguntaban qué había pasado, pero apenas podía articular palabras con la mandíbula hinchada. Me llevaron al hospital. Estuve internado varios días, todo vendado. El doctor me dijo que tenía varias costillas rotas, conmoción cerebral, fracturas en los dedos y la cara destrozada. Me sacaron dientes y me dieron calmantes. Me dijo que tuve suerte de seguir vivo, pero yo no me sentía afortunado. La policía fue a verme mientras estaba en recuperación.
2 oficiales, uno mayor, otro joven. Me preguntaron cómo eran los atacantes, pero no tenía mucho que decir. Las máscaras les cubrían la cara, todo estaba oscuro. Solo pude decir que eran jóvenes, rápidos y que reían como locos. Tomaron nota, dijeron que investigarían, pero nunca más supe de ellos. Yo ya sabía que no los iban a encontrar. Hay demasiados rincones oscuros en Monterrey donde esconderse. Días después me dieron de alta todavía adolorido, sin poder moverme bien, sin poder trabajar. Tenía 2 hijos que dependían de mí, y no sabía cómo iba a sacar los gastos. Mi hija, de 8 años, lloró al verme tan golpeado. Mi hijo, de 12, intentaba hacerse el fuerte, pero yo veía el miedo en sus ojos. Les mentí. Les dije que había tenido un accidente en el trabajo. No quería que supieran la verdad y que se asustaran más. Mi hermana me ayudó mucho, llevándome comida y curándome las heridas. Ella es enfermera y sabía cómo cuidarme. Me dolía tener que depender de ella, pero no podía solo. Levantarme de la cama era un suplicio. Las costillas me dolían con cada movimiento. Las manos no me respondían por las fracturas. Me sentía inútil, incapaz de cuidar de mí mismo, mucho menos de mis hijos. No dejaba de pensar en esa noche, una y otra vez. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por diversión? Yo nunca he lastimado a nadie, solo estaba haciendo mi trabajo. No tenía sentido. Mi jefe me llamó, diciendo que lamentaba lo ocurrido, que pondrían más guardias, pero esas palabras no me sirvieron de consuelo. Cuando al fin pude volver, los otros guardias me recibieron con palmadas en la espalda, diciendo que se alegraban de verme bien, pero vi el miedo en sus ojos. Nadie quería imaginar que podían ser los siguientes. La policía nunca atrapó a esos muchachos, y sé que nunca lo harán. Me carcome saber que ellos siguen libres, mientras yo me quedé con las cicatrices. No es justo. Pero, ¿qué puedo hacer? La vida no es justa, supongo. Ahora soy más precavido. Siempre vigilante, esperando lo peor. Tal vez eso sea bueno. Me mantiene alerta. Pero también me enseñó lo rápido que todo puede salir mal, y que no siempre puedes evitarlo. Solo me queda seguir adelante, por mis hijos, por mí mismo. Supongo que no hay otra opción.